Hola a todos los japonófilos del mundo, soy Kuro y bienvenidos a mis clases de japonés. ¡Empezamos! A diferencia del español, en el idioma japonés se utiliza una mezcla de tres alfabetos, que son el hiragana y el katakana, que son silábicos, y los kanjis, que son pictogramas, ¿vale? Entonces, en español, cada letra representa un sonido, ¿verdad? Pues en hiragana y katakana, cada letra representa una sílaba. O sea, ka, se, po, ¿vale? Cada letra es una sílaba. Entonces hay unas pocas más que en castellano, pero bueno, enseguida se aprende. Y luego los kanjis son unos pictogramas o ideogramas que provienen del chino y cada uno es un concepto. Y de eso sí que hay miles, porque, pues, por ejemplo, el de perro, el de gato, el de día, el de noche, ¿vale? O sea, hay uno para cada concepto. Entonces, de esos hay más, pero bueno, eso lo dejo para otro día. Hoy quiero ver qué es el hiragana. Bien, vamos a empezar a estudiar el hiragana por las vocales, pero antes, mirad esta cuadrícula de aquí. Esto es lo que utilizan los niños japoneses cuando aprenden a escribir, ¿vale? Igual que tenemos nosotros las cartillas esas donde escribes una letra una y otra vez, A, B, C y así, pues ellos usan una cartilla que tiene cuadrículas así. Entonces, si queréis usar lo mismo, os dejo un link aquí, con eso vais a mi web y ahí hay un enlace donde os podéis bajar una página para imprimir con una cuadrícula como esta, estilo japonés, ¿vale? Bien, vamos a empezar por la A. Entonces, la A se escribe así. Primero un palito así, luego bajamos otro trazo y luego una especie de nudo alrededor, ¿vale? Esto sería la A, nuestra primera letra japonesa. Ahora, algunos veréis esto y me diréis, Kuro, no se parecen nada a las letras que vi yo en no sé dónde. Vamos a ver. Cuando está impresa, la letra tiene otra fuente, digamos, ¿vale? Esto es como queda escrito a mano. Entonces, si queréis ver la fuente escrita de imprenta, vamos, os la dejo aquí abajo, ¿vale? Cada vez que os enseño una letra, pondré ahí abajo cómo queda en imprenta, ¿vale? Para que veáis la diferencia y luego al leerlo no os ofusquéis, ¿vale? Bien, seguimos con la letra I. Entonces, en japonés no se dice A, E, I, O, U, ¿vale? Se dice A, I, U, E, O. Os parece un poco raro al principio, pero una vez que te acostumbras, es siempre el mismo orden, ¿vale? Entonces, seguimos con la I. La I es casi como hacer paréntesis, ¿vale? Empezamos con una línea curva así, que tiene como una puntita al final, ¿vale? Y luego cierras los paréntesis. Y así te queda una I. Bien. Luego tenemos la U, que es como un trazo así arriba y luego una curva. Y así tenéis la U. Ya está, así de fácil. Luego está la E, ¿vale? Entonces empezamos con un trazo arriba también, pero luego tenemos que hacer un trazo que es como un zigzag, ¿vale? Entonces empieza a un lado, va para un lado así, para el otro y vuelve, ¿vale? Y luego tenemos la O, que sería así, luego vamos hacia abajo, damos la vuelta y un trazo al final. Y con esto ya tenéis todas las vocales. ¡Yeah! Os voy a ir enseñando las letras en grupos de 5 así, ¿vale? Entonces, cada vez que hagamos 5, pausáis el vídeo, practicáis A, I, U, E, O, ¿vale? Las veces que haga falta, sin prisa, ¿vale? Como si son 20 veces cada uno, 100 veces cada uno, es igual. Practicáis A, I, U, E, O, ¿vale? Y eso, pausáis el vídeo y cuando ya los tengáis, es decir, o más o menos, vamos, ya me acuerdo más o menos, le dais otra vez y seguimos con el resto de letras. Venga, vamos. Bueno, ¿ya os acordáis más o menos de A, I, U, E, O? Espero que sí. Entonces, vamos a seguir con las letras con K, ¿vale? Que sería Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Bien, entonces empezamos con la K, ¿vale? La K es una curva, luego un segundo trazo cruzándola y luego otro aquí a la derecha, ¿vale? Con eso tenéis la K. Bien, seguimos con la Ki. La Ki es un pelín más complicada, ¿vale? Entonces, pero tranquilidad. Entonces son dos trazos paralelos así, ¿vale? Después los vamos a cruzar y con una puntita al final. Y luego vamos a hacer otro trazo aquí abajo.
lo de la puntita es porque antes el tercer trazo y el cuarto trazo, ¿vale?, estaban unidos y eran un solo trazo. De hecho, a la hora de escribirlo de imprenta, aún está unido, os lo voy a poner aquí. Por eso se escribe así, con la puntita al final, ¿vale? Luego seguimos con la Q. Entonces, la Q es un solo trazo, muy simple, ¿vale? Vamos para un lado y vuelve para el otro. Ya está, es la Q. Seguimos con la K. Entonces, ¿os acordáis de cómo empezábamos la I en la sección anterior? Que era como unos paréntesis, ¿no? Pues se empieza parecido. Lo que pasa es que luego la parte derecha es un poco distinta. Tenemos un trazo arriba y luego cerramos las paréntesis después. Y con eso tenemos la que, ¿vale? Luego nos queda la co, que es también parecido a una I, pero torcida. O sea, son trazos horizontales. Uno así y otro así, ¿vale? Y con eso ya tenéis la ko, ka, ki, ku, ke, ko, ¿vale? Las letras con K. ¿Qué tal vais? ¿Ya os habéis aprendido las vocales y las letras con K? Espero que sí, aunque sea más o menos. No hace falta acordarse de todas perfectas para seguir, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con las letras con S, ¿vale? Pero antes de empezar, que conste que en japonés no hay sonido si, ¿vale? S-I. Solo hay shi, S-H-I. Entonces, yo soy profesor de inglés y cuando doy clases de inglés en japonés les tengo que explicar que hay que decir bien, por ejemplo, sit, de sentarse. Porque según como lo dicen ellos, suena otra cosa, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso. Vosotros también, que sepáis que no hay si, ¿vale? Entonces, en vez de sashi suceso, va a ser sashi suceso, ¿vale? Vamos a empezar con la sa. Entonces, la sa es como la ki que hemos hecho antes, pero en vez de dos trazos al principio, va a haber solo uno. Y lo demás es todo igual, ¿vale? O sea, empezamos con un trazo en vez de dos, luego cruzamos con la puntita y luego el otro trazo que es el que estaba unido antes antiguamente, ¿vale? Luego seguimos con la shi. La shi a mí me recuerda un poco a un anzuelo. Es un solo trazo, así curvo y al final como en punta. Entonces, a mí me recuerda un poco a un anzuelo de pescar. Luego tenemos la su. La su sería una raya horizontal al principio y luego bajamos, damos una pequeña vuelta y seguimos, ¿vale? Con eso tenéis la su. Luego tenéis la se. La se, ¿vale? Empezamos con una raya horizontal, luego una a la derecha y luego una a la izquierda, ¿vale? Entonces, igual teniendo en cuenta que el español se escribe de izquierda a derecha, ¿no? Viendo esto dices, joder, tengo que irme de izquierda a derecha, pero luego el siguiente trazo está a la derecha y luego a la izquierda, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, una vez que empecemos a estudiar kanjis y así, os daréis cuenta que el orden de los trazos es muy importante en japonés. Y esto viene de que antiguamente escribiendo con pincel hay cosas que son más fáciles de escribir que otras y unos órdenes más fáciles que otros. Entonces, a veces pasan cosas como con la se, que vas un poco a la derecha, luego vuelves a la izquierda, pero ya iréis entendiendo que así es más fácil. Bien, y luego seguimos con la so. La so es un solo trazo, ¿vale? Que va y viene. Y os lo voy a poner aquí, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4. Pero es un solo trazo, con 4 movimientos, ¿vale? Con eso tenéis la so, o sea, tenéis sa, shi, su, se, so, ¿vale? Venga, seguimos. Después viene la ta, ¿vale? Y la ta también es un poco especial porque en japonés no hay ni ti ni tu, ¿vale? Entonces, después de la ta va chi, como C-H-I, y después tsu, como T-S-U, ¿vale? Y después sí que hay te-to, normal. Entonces, ta, chi, tsu, te-to, ¿vale? Al principio cuesta un poco, pero enseguida os acostumbráis. Entonces, vamos a empezar por la ta, ¿vale? Entonces, es un trazo así, uno hacia abajo diagonal, y luego como una ko pequeña, ¿vale? Son los dos trazos, uno arriba, otro abajo, como cuando hemos estudiado la ko, ¿vale? Luego tenemos la chi, que es bastante sencilla, es un trazo así, y luego bajamos y un giro, ¿vale? Con eso tenemos chi, chi. Bien.
Seguimos con tsu. Tsu es un solo trazo. Se parece un poco a la U, pero con una forma distinta. Es un solo trazo que es como una curva. ¿Vale? Eso sería la tsu. Tsu. Luego tenemos te. Te es un poco como una flecha o como un gancho, así. Es una rayita corta arriba y luego bajas hacia abajo. Es un solo trazo, ¿vale? Y luego tenemos la to. La to se empieza por un trazo pequeño y luego se le hace una curva así. Y con eso queda to. ¿Vale? Entonces ya tenemos ta, chi, tsu, te, to. ¿Qué tal vais? Hay que hacerlo poco a poco, ¿eh? Con tranquilidad. Así que nada, como antes, pausáis el vídeo, os estudiáis estas 5 y después seguimos. Venga, va. Seguimos con la columna de la na, ¿vale? Las letras con N. Entonces, empezamos con la na. Na empieza igual que ta, que hemos hecho antes, ¿vale? Es un trazo así y uno diagonal. Y luego tenemos una especie de puntito, rayita arriba, y bajamos y damos una vuelta, como un nudo, ¿vale? Eso sería na. Luego, ni es como mezclar un poco dos letras que ya hemos aprendido. ¿Os acordáis de la i, que era como un paréntesis? Pues empezamos igual, empezamos con el paréntesis con puntita al final, ¿vale? Pero luego a la derecha, en vez de cerrar el paréntesis, vamos a hacer como una mini ko. ¿Os acordáis de la ko? Pues un trazo arriba y otro abajo. Y con eso ya tenemos la ni. Luego está la nu, ¿vale? Que es un pelín complicada, pero vamos a ir despacio. Es un trazo así y luego hacemos una especie de nudo girando y otro giro al final, ¿vale? O sea, es un giro grande y uno pequeño al final. Y con eso se escribe nu. Luego tenemos ne, también es un pelín complicado, ¿vale? Vamos bajando y luego pasamos así de un lado al otro y al final le damos una vuelta también. O sea, de un lado al otro, curva y vueltita al final, nudito al final, ¿vale? Y luego tenemos la no. Esta es una de las letras en hiragana que más se usan en el japonés. Es muy importante acordarse. Es básicamente un solo trazo, es un poco como una espiral. Empezamos así, hacia abajo, izquierda y luego derecha. Una cosa curiosa de esta letra no es que suena como no en castellano y tiene forma como de cartel de, por ejemplo, no fumar o no hacer algo, ¿no? Como el prohibido. Entonces es fácil acordarse de que esto es la no, ¿vale? Bien, pues con esto ya tenemos 25 letras y que sepáis que vais muy bien, ya vais por más de la mitad. Así que, ¡aupa! Venga, que ya vais muy bien, solo queda menos de la mitad. Así que vamos a seguir con las H's. O sea, una H suave, como sería la del inglés, una ja, ¿vale? Entonces, en la ja hay un pequeño detalle que es que no hay hu. Es más como fu, como una F. Entonces sería ha, hi, hu, he, ho. Entonces, la ja empieza un poco como la i, ¿vale? Con esa especie de paréntesis con punta al final. Y luego a la derecha tenemos una raya así y la cruzamos y hacemos un nudito, ¿vale? No como con la na, que había distancia entre los dos trazos, aquí cruza, ¿vale? Luego tenemos la hi. Hi me parece como una bolsita con asas o como una olla con asas, ¿vale? Es un solo trazo. Luego tenemos la fu, ¿vale? Que es, hacemos un trazo así y otro en curva, que a mí me recuerda mucho a como una especie de signo interrogativo al revés. Y luego le hacemos un trazo a cada lado. Uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Vale? Luego tenemos la G, que es muy fácil. Es parecida a la Q que hemos aprendido antes. Lo que pasa es que la Q es igual de larga para un lado que para el otro. Mientras que la E, aparte de que está torcida, la parte izquierda es más corta que la de la derecha. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Y luego está la Ho, que es exactamente igual que la Ja que hemos aprendido hace nada, pero en vez de tener un solo trazo a la derecha,
arriba a la derecha tiene dos trazos paralelos, pero eso es todo, ¿vale? Es la única diferencia entre ha y ho. Con esto ya tenéis 5 más. Venga, seguimos. Ahora vamos a ir a por las M's. Entonces, empezamos con ma, ¿vale? Se parece mucho a la ho que acabamos de hacer justo en la última letra de la sección anterior, pero sin la parte de la izquierda. Entonces esto tiene que estar más centrado, ¿vale? Son las dos rayas arriba y luego hacia abajo y da la vuelta, ¿vale? Luego tenemos la mi, que empieza aquí arriba y bajamos, damos una vuelta y después tiene un segundo trazo así cruzando. Eso sería mi. Luego está mu, que es un trazo horizontal. Luego bajamos y damos una vuelta un poco como hemos hecho con la su antes, pero en vez de irnos así un poco a la izquierda, nos vamos a la derecha y después hay otro trazo un poco más arriba a la derecha. Luego tenemos la me. Me es igual que la nu que hemos aprendido antes, pero en vez de el circulito al final, pues no hay circulito, eso termina así tal cual, un poco como con el nudo que hemos hecho a la A también, ¿vale? Y por último queda mo. Mo es como hacer una shi al principio, el anzuelo de pescar, ¿os acordáis, no? Es hacer una shi al principio, pero luego le vamos a poner dos rayitas y con eso es mo, ¿vale? Bien, ya van 5 más. ¡Ánimo! Buenas noticias, esta parte es muy fácil porque hay solo 3 letras en vez de 5, ¿vale? Y es la parte de las Y, ¿vale? O sea, lo que sería ya, por ejemplo. En japonés no hay yi ni tampoco hay ye. ¿Por qué no? Sin más. Vamos a empezar con la ya. La ya es un poco como un bastón y luego encima le ponemos una rayita y luego la cruzamos en diagonal, así. Luego tenemos la yu. A mí me recuerda mucho a como un pececito. Empezamos por la cola, damos una vuelta así y luego cruzado. Así por la mitad. Como cortar un pez al cocinar o algo así. Y luego está la yo. Empezamos con un trazo horizontal pequeño y luego bajamos y damos la vuelta. Esto que lo hemos hecho en muchas otras letras, el nudito, ¿vale? Con eso ya tenéis ya, you, yo. Venga, ya no queda casi nada, nos quedan menos de 10 letras, así que aguanta. Ahora vamos a hacer las R's, ¿vale? Y esto no es una R de rrr, como así, de doble R, es una R suave, sería da, di, du, de, do, ¿vale? Entonces, la ra empezamos con un trazo arriba y luego bajamos y damos una vuelta. Es un poco como la chi que hemos aprendido antes, ¿vale? Pero los dos trazos no están en contacto, digamos. Luego tenemos la ri, ¿vale? La ri se escribe con un pequeño trazo así, con puntita, y luego uno más largo a la derecha, así un poco curvado, ¿vale? Y esto, igual que con la ki y con la sa, antiguamente esto estaba unido y era un solo trazo, y por eso tenemos la puntita esa que le ha quedado ahí. Pero ya veis que en la versión de imprenta todavía está unido. Luego tenemos la ru. Entonces, empezamos arriba, esto es todo un solo trazo, ¿vale? Empezamos arriba, hacemos un zigzag y al final un círculo, un nudito, ¿vale? Luego tenemos la re, que es casi igual que la ne que hemos hecho antes, ¿vale? La re es casi igual, solo que al final, en vez de hacer el nudito, nos vamos a ir a la derecha. Así como hacerle una colita a la derecha al final y ya está. Y con eso tenemos re. Y por último tenemos ro. Ro es casi igual que la ru que os acabo de enseñar, solo que en vez de tener un nudito al final, acaba sin más, con un trazo sin nada, ¿vale? Así como queda, como sale ahora en la cuadrícula, ¿vale? Con eso tenemos ra, ri, ru, re, ro. Venga, la siguiente ya es la última, así que ¡vamos!
ya solo nos quedan 3 letras. Y con esto ya terminamos todas las letras, digamos, básicas. Entonces, la siguiente es la wa. La wa se escribe muy parecido a la re de antes, pero en vez de hacerle un palito a la derecha o en vez de hacer un nudo como en la ne, vamos a terminar así en curva. Y con eso tenemos una wa. ¿Vale? La siguiente es la wo, que en realidad hoy en día ya no se pronuncia wo, sino o. Se pronuncia casi como una o. Entonces, os preguntaréis, ¿para qué queremos 2 os, no? Pero es que se usan distinto. Esta es la o del objeto directo, que ya estudiaremos en su día, ¿vale? Por eso hay ahora 2 os. Porque antiguamente una de ellas era una wo y hacían esa distinción, pero últimamente ya no se hace. Ya no se hace. Me he salido ahí, hace. Entonces, ahora la wo se dice o, pero hay que escribir wo. En el teclado, por ejemplo, si estáis escribiendo así con el ordenador, si ponéis o os va a salir la otra, entonces hay que poner wo si queréis que os salga esta. Entonces, estas son 3 trazos, ¿vale? Empezamos horizontal, luego hacemos así un trazo izquierda-derecha y luego le hacemos una curva así, ¿vale? Y con eso tenéis la o wo, como prefiréis. Y luego, por último, tenemos la n, que es la única consonante en japonés que no va en sílaba, o sea, que va suelta, que es una n, que no es exactamente como decir n en castellano, es más como una n. Casi no hace falta ni abrir la boca, se puede hacer Y esa es esta letra, se llama así. Y se escribe, es un solo trazo que va de izquierda a derecha, así como con una curva al final. ¿Vale? Con eso tenemos la n. Y esa es la última letra. Ya sabéis todas las letras básicas. Así que pausáis el vídeo, os las estudiáis y ahora vamos con las compuestas. ¡Venga! Lo habéis hecho muy bien hasta ahora. Ya solo nos queda hacer las letras compuestas, ¿vale? Ya no vamos a aprender ninguna letra nueva, digamos. Solo vamos a crear letras a partir de las que ya conocemos. Entonces, hay varias maneras de hacer compuestas. Vamos a empezar por la primera manera, que sería con ten, o sea, como con 2 rayitas, ¿vale? Entonces, añadimos estas rayitas a la parte de arriba, a la derecha de las letras, para cambiar un poco la pronunciación. Por ejemplo, si a una K le ponemos el ten, se convierte en ga, como con G, ga. Si a una ki le ponemos ten, pues se vuelve gi. Y así con el resto, ga, gi, gu, ge, go. ¿Vale? Luego también le podemos poner ten a la fila de las sas, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis de que sa, shi, solo la shi era distinta, ¿verdad? En la pronunciación. Pues aquí va a ser lo mismo. Las que antes eran sonido de S, como sa, van a ser z. Que no es exactamente como una Z en castellano, es un poco distinto. Z. O sea, van a ser za, ¿vale? Luego la siguiente va a ser G. G sería como una J inglesa, como si dices James, por ejemplo. Pues za, G, z, z, zo. Con los tentenes. ¿Vale? Luego también podemos ponerle tenten a las tas. Y con eso se hace da, como una D. Lo que pasa es que supongo que os acordaréis que hemos hecho antes que no es ti, sino que se dice ta, chi, tsu, te, to, ¿verdad? Pues poniendo tenten es lo mismo, la pronunciación es un poco distinta. Empezamos por da, luego la chi se hace ji, igual que la shi. Y la tsu se hace z, igual que la su. Entonces sería da, ji, z, de, do. ¿Vale? Sé que es un poco difícil de entender al principio, por eso de que no tienen ti y tú y que cambia un poco, pero enseguida os acostumbraréis. De todas formas, ji y z, os habéis dado cuenta de que hay 2, ¿no? O sea, la shi con tentenes es ji y la chi con tentenes también es ji. ¿Por qué hay 2? A ver, hay 2 tipos, pero uno de ellos se usa mucho menos. O sea, casi todas las ji van a venir de shi y no de chi. Y casi todas las z van a venir de su y no de z, ¿vale? Entonces, da, ji, z, te, to. Después, a la na no se le pone tentenes nunca.
Y luego tenemos las has. Estos son un poco especiales porque se les puede poner ten para hacer las ba, como ba, bi, bu, be, bo, ¿vale? Pero también se les puede poner maru. Ha, hi, hu, he, ho. Es la única línea que puede llevar el maru este. Y con eso se hace p. O sea, pa, pi, pu, pe, po. ¿Vale? Entonces repasamos. Ha, hi, hu, he, ho. Con ten se hace ba, bi, bu, be, bo. Y con maru se hace pa, pi, pu, pe, po. ¿Vale? Bien, seguimos poco a poco, ¿vale? Si necesitáis pausar, revisar un poco y luego volver, no hay ningún problema, a vuestro ritmo. Y eso es todo con los tentenes y marus, porque las letras ma, ya, ra, el resto de letras ya no llevan, ¿vale? Vais súper bien, ya nos queda muy poco. Entonces, otra forma de componer más letras es juntando dos. Y para eso hay que hacer que una de ellas sea más pequeña. Y esas pequeñas van a ser siempre o ya, o you, o yo. Entonces, ¿cómo se componen? Básicamente hay que escribir estas ya, you, yo más pequeño. ¿Cómo de pequeño? Pues mira, en la cuadrícula aquí tiene que ocupar un cuarto de lo que ocupa normalmente, como un cuadradito pequeño, ¿vale? Y se pone al lado de la letra con la que vaya. Entonces, esa otra letra siempre va a ser una de las que tienen i. Es decir, no puede ser k, tiene que ser ki. O no puede ser ra, tiene que ser ri, ¿vale? Son las que acaban en i. Esas pueden ir seguidas de ya pequeña, you pequeña o yo pequeña. Y con eso lo que se hace es juntarlas y se vuelve como, por ejemplo, si a una ri le ponemos ya, se vuelve ria, ria. Casi como poner ry, ria. Si fuese ni con una you, se hace new. Si es bi con una yo, por ejemplo, se hace bio. ¿Vale? Luego hay un par de casos especiales, que es cuando le ponemos, por ejemplo, a una she, si le ponemos ya, se hace sha. Lo mismo con las otras, sha, shu, sho, como el sh. Y luego, para hacer cha, chu, cho, pues a una chi. A una chi le pones una ya pequeña y se hace cha, chu, cho. Y con eso se hacen las compuestas. Es decir, una pequeña y una grande juntas para hacer otra sílaba. Ya estamos con la última regla del hiragana, ¿vale? Y es hacer tsu pequeña. ¿Para qué sirve esto? Los que hayáis estudiado italiano sabréis que a veces hay consonantes dobles y hay que hacer como una pequeña pausa. Pues eso es exactamente lo que hace la tsu pequeña. Si cogemos una tsu y la hacemos pequeña como hemos hecho con la ya antes y la ponemos en un cuarto del espacio que ocupa normalmente, lo que hace es doblar la siguiente consonante. Por ejemplo, si yo pongo mo y to, esto sería moto. Pero si yo pongo mo pequeña tsu y to, sería moto. ¿Vale? Moto o moto. Se hace como una especie de pausa pequeña, ¿vale? Y eso es lo que pasa cuando ponemos una tsu pequeña. Pues así, como si nada, ya os habéis aprendido el hiragana entero. Ahora ya solo nos queda practicar un poco, ¿vale? Os voy a poner unas palabras escritas en hiragana. Voy a dejar varios segundos para que veáis si sabéis leerla o no. Y después os voy a decir cómo se pronuncia y podéis ver si habéis acertado o no, ¿vale? Entonces, lo mejor sería intentar hacer este ejercicio después de haberlo memorizado todo, ¿no? Entonces pausáis y una vez que os sintáis a gusto con el hiragana, lo ponemos y a ver qué tal. O si no, si queréis verlo ahora mismo, pues también no pasa nada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera palabra que está aquí. ¿Qué creéis que es? Esto se dice tambo. Tambo. Tambo es el campo de arroz. ¿Vale? Con la N, con el ten en la jo que se hace bo, ¿vale? Bien, seguimos.
Segunda palabra. Esta es yama. Yama es la montaña. ¿Vale? Yama. Seguimos. Esto es sekai. Sekai. Sekai es el mundo. Bien, seguimos. Esto es washitsu. Washitsu. Es un poco difícil de decir, ¿no? Washitsu. Es una habitación japonesa. Típica con tatami, con futón, que duermes casi en el suelo. Eso, washitsu. Seguimos. Ginko. Ginko. Ginko es el banco. Y ahora os habréis dado cuenta de que no he dicho Ginkou, ¿vale? Al final tiene una U, pero no he dicho Ginkou, sino Ginko. ¿Por qué? Porque cuando hay una U detrás de una sílaba que acaba en O, suele ser más como una elongación de la O, más que una U tal cual. Entonces, en vez de Ginkou, vamos a decir Ginko, ¿vale? Seguimos con la siguiente. Eiga. Eiga. Igual que lo de antes, las U's que van detrás de las letras O son como elongación, ¿no? Pues lo mismo con las I's que van detrás de E. En este caso, E. No sería eiga, sino eiga. Y eiga significa película. Seguimos. ¿Cómo se dice esto? Esto es ryori. Ryori. ¿Os acordáis cuando ponemos la yo pequeñita al lado de la ri? Pues se hace ryo. Entonces, ryori. Ryori es cocina. No la cocina como lugar, sino la cocina como actividad. El acto de cocinar. ¿Vale? Ryori. Bien, seguimos. Esto es daishu. Daishu. Igual que antes con las pequeñas. Una yu pequeña al lado de una shi nos va a dar shu. Entonces, daishu. Daishu es la semana que viene, por cierto. Venga, dos más. Siguiente. Esto es kite. Kite. Entonces, la tsu pequeña lo que hace es doblar la consonante, digamos, ¿no? La T. Hacemos una pequeña pausa. Entonces, kite. Venga. Y una más, y ya terminamos. Ah, sí. Esto es enpitsu. Enpitsu. Enpitsu es un lápiz. ¿Vale? Entonces, la hi con maru, con el circulito arriba, sería pi. ¿Vale? Entonces, con eso, enpitsu. Con eso terminamos la práctica. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? Me lo podéis poner en los comentarios si queréis. A mí me costó bastante al principio, ¿vale? Porque el japonés era el primer idioma que aprendí que tenía un sistema de escritura distinto al que estaba acostumbrado. Entonces, al principio sé que cuesta, pero a base de escribirlo, y luego cuando vayamos estudiando la gramática, a base de ver las letras una y otra vez en pantalla y en los libros, llega un momento que no se nos olvidan nunca, igual que no se nos olvidaría la A, la B o la C, aunque no escribamos durante un tiempo. Entonces, es cuestión de acostumbrarse, con calma, os tomáis vuestro tiempo, ¿vale? Os vais aprendiendo el hiragana y una vez que ya lo tengamos, pasamos a la siguiente clase, ¿vale? Voy a enseñaros cómo saludar en japonés, lo voy a escribir todo en hiragana, así que estudiaos estas letras y la próxima vez seguimos con los saludos. ¡Venga, agur!